Hola, bienvenidos a Entre Líneas e Ideas. Es el tercer capítulo. Estamos platicando acerca de las ideas que nos surgieron de la lectura del libro de Marian Rojas Estapé, el de Encuentra tu persona vitamina, y el de Sofía Aragón, El color de lo invisible. Y este capítulo se lo vamos a dedicar al tema, creo que principal, fundamental de ambos libros, que es la salud mental. Empezando por definir qué es salud mental y qué entendemos por salud mental. Bueno, pues la salud mental es el estado de bienestar emocional, psicológico y social que maneja una persona para desarrollarse en su entorno, en la manera en que toma decisiones y en la forma en que maneja el estrés, ¿no? Esto es lo que nosotros entendemos como, bueno, como lo definen. Exactamente, ¿no? la salud mental. La salud mental. Y yo agregaría que es un proceso bien complejo del ser humano, ¿no? Sabemos que el cerebro es complejísimo y la salud mental es experimentada por cada quien de manera muy diferente, sí, ¿no? Muy diferente. Y se ve influenciada por muchísimos factores, como lo dice en el libro Encuentra tu persona vitamina, cómo nos determina para la salud mental nuestra infancia. Exacto. Las infancias lastimadas, violentadas. Traumatizadas, ¿no? Como ambas mencionan. Tienen una salud mental muy complicada, muy frágil, muy difícil de abordar y de sanar. Exacto. ¿No? Yo quisiera aclarar nada más que ninguna de las dos somos especialistas en el tema, ni mucho menos. Estamos muy lejos y básicamente creo que es un asunto delicado como para ¿no? meternos de lleno y a fondo. Pero lo que quisimos hacer y como lo quisimos manejar fue acercándonos a las cifras, ¿no? Como Así para es. tener conciencia y cobrar conciencia, sobre todo cobrar conciencia de lo que es la salud mental y la importancia que tiene hoy en día la salud mental en cifras. ¿No? Exacto, exactamente, sí, porque desde luego no es nuestro área de habilidad, ¿no? Sí. Entonces, bueno, como tú dices, entrando en cifras, pues es que también es impactante, ¿no? Lo que sucede, voy a hablar un poquito de cifras en México. Una de cada 4 personas tiene o tendrá algún problema de salud mental a lo largo de su vida. En el 2024, el gasto aprobado para salud mental el presupuesto aprobado para salud mental fue de 3,819 millones de pesos, lo cual es poquitito. Pero también si consideramos que más del 85% de la población que sufre algún trastorno mental no recibirá tratamiento. Sí, claro. México. Entonces eso es altísimo. Sí, es la mayoría, pero por mucho, ¿no? Sí, claro, claro. Entonces, es un problema y en México hay un problema de salud mental importante. Y además considera que son varias enfermedades dentro de la salud mental, o sea, no es un solo tipo. Estamos hablando de la bipolaridad, la depresión, la ansiedad, pánico, trastornos alimenticios, esquizofrenia, ¿no? Trastornos de la personalidad, alcoholismo, ¿no? Adicciones en general. Entonces, creo que el espectro es muy amplio, muy amplio, con un presupuesto que si lo oyes de primera, pues suena es mucho muchísimo dinero. Pero si consideras que somos alrededor de 120 millones de habitantes en el país y un 85% de estas personas que padecen de algún trastorno de salud mental, resulta que no tienen atención médica, o sea, estamos en el hoyo. En el hoyo. ¿No? Sí, es terrible. Exactamente. Porque además de entre todas estas que acabas de mencionar, por ejemplo, la ansiedad y la depresión son las condiciones más prevalentes. Ok. ¿No? La ansiedad afecta más a los jóvenes de entre 20 y 29 años. Ya estuvimos platicando un poco las razones, ¿no? Y la depresión afecta más a los adultos de 30 a 49 años. Ok. Sin embargo, también se piensa que en el 2030 la depresión será la primer causa de discapacidad para el 2030. Wow. La depresión, ¿no? Sí se sabe que es como que la enfermedad del futuro. Del futuro. ¿no? Ahí vamos a estar. Se estima que, fíjate,
entre 280 y 320 millones de personas sufren depresión en el mundo. Esto es casi el 4% de la población mundial, ¿no? En México, aproximadamente son 3.6 millones de adultos que la padecen. Uh-huh. Y de ellos, el 1% son casos severos de los que se tratan, ¿no? Porque o sea, exacto, porque tienes un sector de la población que no se trata, que nunca lleva ni nunca recibe asistencia médica. Entonces, pues obviamente estos números están en función a lo que se conoce y a lo que se puede. Pero la otra parte, que es la parte negra y la parte desconocida, o sea, imagínate lo que aumentaría el número. Así es, ¿no? Tremendamente. Sí, claro. Y ya por último, te platico que en México solamente hay 0.36 psiquiatras por cada 10,000 habitantes. Wow. Esto es menos de la mitad de lo recomendado por la Organización Mundial de la Salud, que recomienda cuando menos un psiquiatra para cada 10,000 habitantes. Y en México, pues no llegamos ni a un psiquiatra. No, qué barbaridad. Entonces, bueno, pues sí, es triste la situación en cuanto a cifras en México. Sí, claro. Yo encontré, fíjate que sí existe un Día Mundial de la Salud y es el 10 de octubre, ¿no? Esto fue la Organización Mundial de la Salud, lo declara como el día para la salud tomar conciencia y tener relevancia en salud mental. Los países más adelantados en cuanto al cuidado se refiere de este tipo de problemas es el Reino Unido, es Francia, son los Países Bajos, Suecia y Dinamarca, ¿no? Sistemas de salud en donde se ve, lo platicábamos, el capítulo anterior, se integra a la persona en su totalidad y se le asiste en su totalidad, claro. ¿No? Y no está como por sectores, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues yo creo que el camino es lejos, complicado y largo, muy largo para llegar a recibir ese tipo de atención. México ocupa el segundo sitio en discriminación a enfermos mentales o de salud mental. Imagínate el segundo lugar. Wow. El segundo lugar a nivel mundial en donde a las personas que padecen algún tipo de trastorno se les discrimina. Entonces, pues no nada más es el problema de la enfermedad, sino también es el problema de la discriminación, ¿no? Y yo creo y pienso que esto ha evolucionado un poco, ¿no? En México había, hace, no sé, 40 años, una cosa así, las personas que tenían algún tipo de trastorno eran hasta escondidas. Sí, por la familia. No, por la familia. La familia era como una vergüenza, era como, no como alguien va a saber que yo en mi casa hay alguien con tal o determinada característica. Y además de que la ciencia ha avanzado muchísimo, muchísimo, y hoy se descubren muchas nuevas deficiencias mentales, ¿no? Y hoy tienen además nombre, ¿no? Uh-huh. Porque antes ni siquiera tenían nombre, ni siquiera se encasillaban de la misma, ¿no? Y resulta como el tema del autismo, ¿no? Uh-huh. Tiene diferentes espectros, ¿no? Y hoy se sabe que pues, se desarrollan de manera diferente las conductas de las personas que viven con este padecimiento, ¿no? O condición. O condición, exacto. Fíjate que ahorita que dices sobre la discriminación, Vicente, mi esposo, sigue un estando, pero a él le encanta reírse en redes, ¿no? Ah, ok. O sea, lo suyo son los videos okay. Para reírse. Y hay un estandopero chileno, me parece, creo que sí es chileno, que él tiene esta condición de parálisis cerebral. Ok. ¿No? Y entonces se para en un escenario y pues, dice chistes y se burla sobre todo de la condición, de esta condición. Y su público muchísimo también son personas con parálisis cerebral. Sí, o con cualquier condición. El otro día lo estaba viendo que Vicente se carcajeaba y yo me asomo a ver qué veía. Y entonces él pregunta en el público, a ver, ¿tú qué discapacidad tienes? ¿No? Y entonces uno dice, pues soy autista. ¿No? Ajá. O el otro dice, pues tengo bipolaridad. Ajá. ¿No? Y entonces de inmediato hace un chiste al respecto. ¿No? ¡Wow! Entonces, es como fuerte, ¿no? Porque, sí. Pero me parece también una manera de abordarlo a través del humor, a través de reírte de ti mismo y de la
pues de lo que se sufre, ¿no? Pues ¿por qué sufrir si lo puedo disfrutar o me puedo reír de? Sí, claro. Además, bueno, yo creo que es lo que hay, es lo que se tiene y hay que aprender a vivirlo, hay que aprender a desarrollarlo, hay que aprender a afrontarlo y hay que asumirlo, ¿no? Así es, así es. Yo creo que en la medida en que se asumen las cosas son mucho más llevaderas, ¿no? Todo es mucho más fácil cuando tienes conciencia de lo que existe y de lo que hay, ¿no? Así es. Fíjate, retomando las cifras en México, 18.1 millones de personas padecen algún trastorno mental y entre los más comunes es la depresión en las mujeres, ¿ok? Y la dependencia al alcohol en los hombres. O sea, bien alto, ¿no? Los trastornos de ansiedad, por ejemplo, sobre todo después de la pandemia, se incrementaron muchísimo, ¿no? O sea, la población empezó a padecer, ya lo decías tú, ¿no? Esta falta de contacto físico, esta falta de salir, esta falta de tener, pues, tu diario vivir, ¿no? Empieza a generar, pues, en la pandemia muchísima ansiedad y los niveles de ansiedad en las personas, pues, se elevan y mucho, ¿no? 1 de cada 5 personas han presentado algún trastorno mental en su vida. Ajá. Y 1 de cada 10 personas han presentado en los últimos 12 meses alguna condición de salud mental. Uf, es un chorro. ¿Ok? El 85% de algún padecimiento de los pacientes o de las personas que padecen no reciben atención médica. Y los que van a recibir atención médica llegan a tardar hasta 14 años en recibir atención médica. O sea, ya para cuando te atienden. No, pues sí. Ya. Ya no sabemos en qué nivel estamos. Exactamente. La Secretaría de Salud a nivel nacional, esto en México, tiene 33 hospitales especializados en salud Nada mental. más 33. 33 hospitales especializados. Muy poquitos. Para la demanda que hay, para claro, la población. La cantidad de gente. Imagínate, ¿no? Esto, la verdad, me parece gravísimo porque muchas de estas enfermedades, si no se atiendan, pues terminan fatalmente, ¿no? El desenlace puede ser fatal, sí. ¿No? Por depresión, el 15%. En trastorno de bipolaridad, el 20%. Ay. ¿No? En alcoholismo, 18%. Órale. En esquizofrenia, el 10%. Y en trastornos de la personalidad, el 10%. O sea, es altísimo el porcentaje de personas que al no ser atendidas, su única salida pues es el suicidio. Sí, me parece tristísimo. Fuerte, ¿no? Muy triste. Sí, muy, muy fuerte, muy triste, ¿no? Y sí es verdad que pues las condiciones de vida y lo que nosotros vivimos cuando somos chicos, pues de alguna u otra manera nos van encaminando o nos van determinando, ¿no? Pero yo que encontré muy de bueno y muy positivo en el libro, sobre todo en el de Marian Rojas Estapé, y tú ya platicabas que su papá es psiquiatra, sí, ¿no? También. Que se ha dedicado a la psiquiatría. Él habla que la voluntad es la joya de la conciencia. Y yo entiendo, porque además, pues muchas veces te dicen, ay, no, échale ganitas, ¿no? Nada más es cuestión de echarle ganitas. Pues no, no es tan fácil echarle ganitas cuando en verdad la condición viene mucho más, de una manera mucho más profunda. Su origen viene a lo mejor de algún tipo de agresión sexual, no sé, muchas condiciones que determinan sí. a la persona. Entonces, creo que aquí sí entra la parte médica, ¿no? La asistencia médica, el promover el que se busque un mejor desarrollo en cuanto al sector salud se refiere, pero también entra este soporte de la familia, ¿no? Son enfermedades que requieren de mucho soporte emocionalmente hablando. Así es. ¿No? Sí, fíjate que yo precisamente mientras leía Encuentra a tu persona vitamina, sobre todo la primera parte, yo decía, es que esto lo deberían enseñar en la escuela, de verdad. Sí. Cómo funciona la oxitocina y el cortisol. ¿Cuándo nos venimos a enterar tú y yo de esto? Ya el siguiente capítulo vamos a hablar más a fondo sobre oxitocina y cortisol,
pero es algo que debería ser parte de nuestra educación, sí creo. Para bajar estas cifras tan alarmantes, tan graves, si entendiéramos más cómo funcionamos, cómo nos afectan las cosas de niños y cómo con voluntad podríamos contrarrestar una parte. Sí, ¿no? una no parte. Todo, sí, no, dices, por supuesto que no. Y te digo, yo creo que son enfermedades multifactoriales, sí, ¿no? Que tienen que ser atendidas por todas partes, pero como otra vez voy a regresar al libro de Encuentra tu persona vitamina, el amor hace milagros, sí, la cercanía, el acompañamiento, el apoyo, hace... La comprensión hace verdaderamente... Lo veo como si pusieras una base sólida para poder poner ahí a la persona y a partir de ahí entonces vamos a salir adelante. Así es. ¿No? Vamos como a despegar de la situación en la que te encuentras. Creo que condiciona y hace que el punto sea diferente. Fíjate que ahora dices que nos lo tendrían que enseñar desde la escuela. Mi nieta tiene clase de emociones. ¡Qué maravilla! ¡Qué bueno! Y yo cuando escuché eso dije, ¿cómo clase de emociones? Y entonces pues me puse a pensar y dije, wow, aprenden a reconocer las emociones. ¿Nunca te has topado con una persona que está triste, pero su manera de representar la tristeza es a través del enojo? Sí, claro, casi todos lo hacemos. No, o sea que dices, ¿por qué si estás triste? No estás enojada. Lo que te sucedió no era para que te enojaras, era para que estuvieras muy triste, ¿no? Es la inteligencia emocional. Sí. Exacto, es la inteligencia emocional. Y es aprender a reconocer tus emociones, porque resulta que no aprendemos a lo largo de la vida a reconocer o te las van limitando. Así. ¿No? O a través de la educación te van diciendo, no. Los niños no lloran. Los niños no lloran, ¿no? O no te enojes. Ajá. Por eso no se enoja uno. Ajá. Y resulta que ya después no te enojas, ¿no? Ajá. Y entonces pasan encima de ti y te vienen muchas situaciones pues, de problemas de autoestima y qué sé yo. Entonces, sí son cosas que deberíamos cobrar conciencia de la importancia que tienen las emociones en nuestra vida y en lo que derivan, sí, ¿no? Y en un mundo en donde estamos comunicados y entrelazados instantáneamente, ajá, porque además así estamos ahora, comunicados y entrelazados instantáneamente, pues resulta que tendríamos que tener mucho más conciencia de lo que queremos transmitir. Exacto. ¿No? Exacto, sí. Y es aprendiendo acerca de nuestras emociones. Exactamente, sí. Exactamente. Pues sí, no se pierdan el siguiente capítulo porque sí, de veras está bien interesante aprender sobre oxitocina y cortisol. Creo que nos puede ayudar muchísimo en el día a día. Es súper interesante, no, nada aburrido, nada técnico. No, menos la capacidad no nos daría eso. Pero síganos en nuestras redes sociales, en Instagram, en TikTok y escúchenos siempre en Spotify o en YouTube. Y recuerden que entre las páginas de un libro, las ideas no tienen límites. Gracias. Nos vemos el siguiente lunes. Gracias, bye. Yo iba a decir entre las páginas. Ya que te lo aprendiste. Pero es que llevas 2 diciéndolo, ¿no? ¿O no? No. Tú ya llevas 3. Dije, ya me lo aprendí. O sea, la que quiere brillar. Pues sí. No, la que quiere yo que no la contraten por aparte. Encontré que no encontré nada. Ya no tengo nada que decir. Te faltan tus estadísticas. Pero es que ahora las dijiste. No voy a volverlas a decir. Este programa está patrocinado por Incuadra Marcos, sucursales San Jerónimo, La Condesa y Plaza Lilas. Y por el Colegio Bristol en Jurica, Querétaro.